Marcelo Ramal, ustedes lo conocen, fue diputado y legislador de la ciudad de Buenos Aires. No le gusta que le digamos mandato cumplido, así que no se lo vamos a decir. Es economista y por eso lo convocamos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarte, como siempre. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Marcelo, bueno, queríamos consultarte. Hoy los economistas son las estrellas del momento político, ¿no? Hay algunos que dicen que esto, que a partir de la asunción de Massa se empieza a lograr estabilidad, que con eso se llega más tranquilo a las elecciones. Hay otros que dicen que no. Bueno, queríamos saber tu posición, Marcelo. Bueno, creo que, digamos, la palabra del economista es siempre interesada. Eso, empecemos por allí. Uh-huh. Es decir, el economista no transita neutramente por la realidad económica y social. Uh-huh. Y las palabras que escuchamos habitualmente están siempre teñidas de intereses sociales definidos. En mi caso, he adoptado el punto de vista de los que viven de su trabajo, claro. ¿No es cierto? Otros adoptan otros puntos de vista, e indudablemente expresan una visión interesada. Lo que tenemos hoy es una versión agravada de todo lo que estábamos viviendo hace algunas semanas atrás. Uh-huh. En todos los planos. El superministro Massa arrancó agravando el endeudamiento del país. Uh-huh. Ustedes fíjense que no solo está intentando tomar deuda en algún lugar del exterior, sino que ya agravó la deuda interna en pesos al disponer canje que en realidad es, digamos, ha hecho lo mismo que el macrismo en su etapa postrera con el ministro Lacunza, lo que Lacunza llamaba reperfilamiento, uh-huh. Massa llama canje de deuda. Entonces, fíjate que ofreció cambiar bonos que no se iban a poder pagar, que no se iban a poder renovar el mes que viene, o sea, bonos en virtual estado de default, sí. Al mismo valor, sin ninguna quita, sin ningún descuento, a pesar de este estado de insolvencia, cambiárselo a los tenedores de esos títulos por otros bonos que se van a ajustar, además de recibir un interés mayor, o por la evolución de la inflación o por la evolución de la devaluación de la moneda, según prefiera el acreedor. Es decir, una hipoteca explosiva que va a explotar indudablemente en el 2023, claro, cuando empiecen a producirse esos vencimientos. En segundo lugar, se ha agravado el tarifazo, con esta segmentación ya un poco mentirosa, porque los que se anotaron pensando que van a retener el subsidio, van a tener un tope en el consumo con subsidio, claro, y el resto no. Pero yo acá quiero también desmentir el concepto de subsidio. Sí. A ver, ¿cómo es eso? Ocurre lo siguiente, hay una gran impostura en esto, se está engañando a la opinión pública, porque el concepto de subsidio siempre está relacionado a la relación entre una tarifa y un costo. Claro. Y acá, estrictamente, el único subsidio energético que ha existido, es decir, el único aporte de dinero contante y sonante en el plano de la energía, es el que reciben, por un lado, las empresas petroleras y gasíferas que explotan el yacimiento de Vaca Muerta,
y luego las generadoras de energía a través de CAMESA. Claro. Ese es el subsidio. ¿En qué consiste? Cuando en el año 2012 se puso en marcha la famosa nueva política, la pseudoestatización de YPF, Sí. con Cristina y Kicillof, se armó el Plan Gas, Plan Gas Plus, se llamó después, que consistía en pagarles un precio extraordinario por el gas a quienes operaran en vaca muerta. Nadie se preocupó en investigar cuánto era el real costo de ese gas y se llegaron a pagar hasta $7 por unidad calórica extraída. Sí. BTU, ¿no? Sí. Claro, en los yacimientos de Neuquén. Entonces, ¿qué ocurre? Estos subsidios figuran en el presupuesto nacional y naturalmente lo que existió durante los últimos 2 o 3 años es que no había condiciones sociales para trasladar el costo enorme de esas prerrogativas, ¿no es cierto?, a la tarifa. Ahora se traslada efectivamente a la tarifa, pero lo que nosotros estamos pagando con el precio pleno o la tarifa plena Sí. del gas y de la energía eléctrica, ¿y por qué pongo el acento en el gas? Sí. Porque el 60% de la generación eléctrica de la Argentina está basada en usinas térmicas, movidas a gas natural. Entonces el gas impacta en las tarifas en forma directa por la cocina o por el calefactor a gas e indirecta por la luz. Entonces el subsidio compensa la retribución extraordinaria de los monopolios energéticos que operan en el mercado de hidrocarburos. Y ahora eso se le va a trasladar integralmente a las tarifas. Fíjate, Roberto, Sí. que la paradoja que vivimos en este país. Se ha investigado los ingresos, ¿no es cierto?, de 9 millones de personas que llenaron un formulario para el subsidio, informando lo que ganan, si tienen casa, si tienen autos, si no tienen, etcétera, etcétera, y no se le ha hecho llenar el formulario de sus costos a los 7 u 8 grupos energéticos que operan en la producción de gas y petróleo. Claro. Claro. Ahora, una cosa, Marcelo, ¿no hay también subsidio para las distribuidoras, para Edenor y Edesur? Bueno, en realidad las distribuidoras Sí. reciben una suerte de, digamos, ingreso indirecto de todo este esquema, en la medida que son, digamos, las perceptoras de la tarifa. Lo que dijo Massa en su discurso inicial fue que se les iba a dar una mayor participación a las distribuidoras en el precio total de la energía. Veremos cómo se traduce esto. Como todos sabemos, Massa está muy ligado a las distribuidoras. Sí, bueno, el caso del amigo de los amigos de ellos, de Edenor, claro. Claro, exactamente. Filippetti, Entonces, Vila y Manzano, ¿no? Ahí. Así es. Claro. Entonces, bueno, por ese lado, llamó la atención cuando en su discurso, ¿no es cierto?, hizo esta mención. Bueno, y del otro lado, ¿qué tenemos? La intención de un supuesto acuerdo de precios y salarios, que es absurdo. Sí, un pacto social, ¿no? Claro, un pacto social, pero que ya ha sido violado de un lado, con la participación directa de quienes quieren hacer el pacto, que es el propio gobierno. Claro. Porque, ¿cómo van a hacer un pacto de precios y salarios cuando a raíz de todo lo que estamos diciendo se prevé por lo pronto un aumento de tarifas? Claro. Para ahora, los próximos meses. Claro. Ni qué decir que el esquema de precios cuidados ya está tambaleando, e incluso algunos precios de alimentos, harinas y aceites que se sostenían
con fondos especiales, esos fondos compensadores que se habían constituido a principio de año, el fondo se está agotando. Ya no hay recursos para sostener precios preferenciales, los cuales también son un subsidio a grandes productores. Entonces, el escenario va a ser inflacionario. Promover un pacto social en un escenario inflacionario es simplemente pisar el salario. Claro, el salario y las jubilaciones, ¿no? Claro, entonces, vos fijate, deuda pública indexada generosamente por inflación o por el dólar. Salarios y jubilaciones desindexados. Es un escenario que indudablemente va a generar una fuerte reacción de los trabajadores y bueno, de todos los que viven, ¿no es cierto?, de un salario o de una jubilación. Claro. Ahora, Marcelo, hace 15 días atrás se conoció la recaudación interanual del gobierno, era del 87%, ¿no? Ahí está más ganancias, más IVA. El gobierno un poco lo vendió mezclado, que algo tiene que ver con el IVA, pero que también tiene que ver con el crecimiento de la actividad económica. Yo me equivoco mucho si digo que si hay una recaudación que sube el 87% y los salarios no suben más del 50, 60%, y pongámosle que suban un poco más hasta el 70%, siempre el gobierno es el que sale beneficiado con la inflación, y ahí también la teoría que yo vengo sosteniendo hace tiempo, que el que genera la inflación y al que le conviene que haya inflación, aparte de a los grupos económicos, es al gobierno. Bueno, indudablemente, coincido totalmente con lo que señalás. El gobierno es un socio del proceso inflacionario. Y los acreedores de la deuda y el FMI también. Por eso el acuerdo con el fondo fue tan benévolo en el punto de la inflación, porque sabían que este mecanismo, esta disparidad que vos recién señalaste, forma el colchón de recursos que luego aporta al pago de la deuda al capital financiero. Claro. Ahora, Marcelo, vos recién hablábamos de los bonos, ¿no? De lo que pasa con las deudas. La deuda con el Fondo Monetario Internacional, según los números que he visto, es el 12 y pico %. Ya se deben más de 370.000 millones de dólares, ¿no? Habría que ver más o menos porque con la variación del dólar esa cifra puede ser hasta un poco más. Hablar solamente del Fondo Monetario Internacional, ¿no es hacer un recorte de la realidad económica? Bueno, indudablemente, y a lo que vos señalabas, yo le añado la deuda del Banco Central y las deudas provinciales, y nos vamos generosamente arriba de los 400.000 millones de dólares. En el caso de la deuda en dólares, indudablemente que una devaluación va a agravar esto porque va a aumentar el peso de la deuda sobre una economía devaluada. Y a diferencia de otras situaciones de endeudamiento, el fuerte peso de la deuda linkeada en pesos, es decir, de la deuda que está asociada a inflación o a devaluación, torna también explosivo, digamos, el escenario futuro, porque esa deuda no se puede licuar. Digamos, solo se puede licuar parcialmente la deuda del Banco Central, que es la que paga una renta fija. Pero y parte del ANSES, ¿no? También. Claro, bueno, el ANSES es un fuerte participante y en general le toca bailar, ¿no es cierto?, con la más fea, es decir, los títulos con menores posibilidades de valorización suelen terminar allí. Marcelo, bueno, vemos más o menos un panorama que es realmente lo que se está haciendo es cada vez tirando la pelota más para adelante, pero cada vez es más corta. Mayores. Claro. Y más corta la pelota, ¿no? Se van haciendo arreglos ya cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Qué
¿qué harías vos como economista, más allá que sabemos todos que la idea de política obrera, que vos sos dirigente de la Ciudad de Buenos Aires de política obrera, es la de marchar al socialismo, pero ¿qué se podría hacer en este momento? ¿Se puede hacer algo? Bueno, este tipo de cuestiones hay que verlas en un marco digamos, en otro contexto de poder político. Claro. Es decir, colocado ante una situación donde el país pudiera ser realmente dirigido por la clase trabajadora, indudablemente que el primer problema a resolver, o digamos el orden, la prelación de los problemas, debe comenzar por el salario y por el derecho al trabajo, y ordenar las demás cuestiones en función de ello. Vos fíjate este debate sobre la devaluación. Cuando se plantea que, digamos, esta urgencia de devaluar, por muchos de estos economistas estrella que vos mencionabas. Sí. A juzgar por la relación que hay entre exportaciones e importaciones y el fuerte superávit fiscal que obtuvo el gobierno el año pasado, el problema de la devaluación no es un problema de competencia comercial, es un problema de la insolvencia del Estado y de la deuda. Es decir, es una moneda sin respaldo, como resultado del fuerte peso de una deuda que ya ha sido largamente amortizada y que hoy opera, digamos, como una especie de tributo a perpetuidad sobre la Argentina. Entonces, una reorganización social comienza por el salario, el derecho al trabajo. El nivel de empobrecimiento de la población argentina está llevando las cosas a una degradación infinita. Perdóname que te cambie un segundo de... No de tema, no es verdad que estoy cambiando de tema. Abrimos un paréntesis. Pero estoy colocando el problema en otro terreno. En los barrios de los cordones, digamos, más empobrecidos, las familias están viendo delante de sus ojos cómo sustraen a sus hijas para las redes de trata. Y a través, no de un secuestro, sino de que se las llevan a chicas sin futuro, sin trabajo, sin posibilidad de estudiar. Ese es el escenario que estamos viviendo. Entonces, cuando llegamos a un punto así, indudablemente que tenemos que hacer un replanteo de otro carácter y pensar en una reconstrucción social que parta, ¿no es cierto?, de las cuestiones elementales asociadas al salario y al derecho al trabajo. Esto es lo que te puedo decir. Está muy claro, Marcelo. Bueno, yo como siempre te agradezco por esta comunicación y bueno, y poder instalar estos temas y realmente salir un poco de esta agenda tan cargada que solamente tiene que ver con aquellos que manejan la agenda, ¿no? Es decir... Indudablemente, que es siempre interesada o mal interesada. Claro, aparte vos hablabas un poco de los subsidios y bueno, yo decía al comienzo que acá hay muchos subsidios a los verdaderos choriplaneros, que son la burguesía choriplanera, ¿no? Es decir, la que representa de Mendiguren, ¿no? Justamente, esa burguesía que no invierte, que le invierte el Estado y que estuvo... Claro, y que no socializa las pérdidas y se lleva las ganancias, ¿no? La que estuvo importando a $1 de 130 y vendiendo a precios equivalentes a $1 de 300. Claro. Así que bueno, te agradezco mucho por todo esto. Un abrazo grande. Un abrazo, Roberto, hasta pronto. Un abrazo para vos.